Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias de mayor interés con las personalidades noticiosas del momento. Esta semana anunció o oficializó su candidatura a la gobernación el senador Juan Dalmau por el Partido Independentista Puertorriqueño y aquí está con nosotros para contestar las preguntas punto por punto. Bienvenido. Sí, saludos a Yola, un placer estar aquí de vuelta y discutir los temas que tenemos que discutir. Le digo que oficializó porque ya en el podcast nos había anticipado que si iba a aspirar era la gobernación. Así es, así es. ¿Qué lo hace diferente esta vez? Porque ya en un momento aspiró a la gobernación. Mira, yo primero pienso que son circunstancias históricas completamente distintas a mi aspiración del 2012, incluso de la campaña del 2016 al Senado. Me parece que hoy día lo que enfrenta Puerto Rico ya con una Junta de Control Fiscal en pleno vigor en el ejercicio de su autoridad territorial, las medidas de austeridad que afectan al pueblo de Puerto Rico, lo que ha sido un mayor empobrecimiento del país, profundización de la depresión económica y lo que vimos recientemente que se coaguló, ¿verdad?, en el reclamo del verano del 19 para la salida de un gobernante que demostró, como han demostrado otros, que su principal lealtad no es con el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que hoy día el país necesita a líderes, más que candidatos, a líderes cuyo historial y carácter demuestren que su lealtad principal y única es con el pueblo de Puerto Rico. Hablando del verano del 19, ¿usted, por ejemplo, confiaría que ese malestar o esa juventud, porque vimos mucha juventud en las calles, aunque había de todo, sí, vea al PIB, lo vea usted como esa alternativa que están buscando? Porque hay mucha anti-establishment. ¿El PIB no ha caído en ser parte del establishment? No, mira, yo creo que en eso el PIB ha tenido que seguir la enseñanza de José de Diego dentro del sistema en contra del sistema, pero al mismo tiempo hemos estado en las luchas comunitarias, hemos enfrentado desde la protesta en la calle hasta el ejercicio legislativo en contraposición de políticas públicas dañinas, hemos estado desde la cárcel hasta hemos estado en la Universidad de Puerto Rico en las protestas, es decir, nosotros hemos tenido en eso una presencia en contra de lo que es el establecimiento principal de gobierno que se han turnado, pero yo pienso, Ayola, que todos los que nos vamos a someter a este escrutinio en estos momentos no podemos partir de premisas de que tenemos alguna lealtad ciega de unos sectores o que tenemos un apoyo ciego de unos sectores. Si algo aprendimos del verano del 19 es que aquí cada elector y particularmente las nuevas generaciones van a enjuiciar a quienes nos ofrecemos como funcionarios para dirigir los destinos del país de una manera individual, rigurosa. Por eso yo he insistido, aquí hay que ver más allá de los planes y proyecciones, historial y carácter. No es dónde vas a estar, dónde has estado. No me digas qué vas a hacer, sí, qué has hecho en el momento que el país ha necesitado que saques la cara por él. Cuando usted plantea esa línea, que la he escuchado en varias entrevistas, es un poco dirigida, ahora hay un nuevo actor político en términos de partidos, que es Movimiento Victoria Ciudadana. Cuando usted dice, no me digas qué vas a hacer, sino dónde has estado, ¿va dirigido a ellos? Va dirigido a todos los actores electorales. Yo no estoy enfatizando en un sector particular. Yo creo que aquí esta elección no depende del PIB o de tal o cual partido, depende del país y va a depender de hacia dónde queremos dirigir los destinos de Puerto Rico de cara al futuro. Y me parece a mí que tanto el candidato que ya se ha presentado por el Partido Nuevo Progresista tiene su historial. Claro. El candidato que suena como posible aspirante del Partido Popular finalmente, según las encuestas en la primaria, tiene su historial. La candidata de Victoria Ciudadana tiene el suyo y cada cual con sus particularidades. Yo tengo el mío. La diferencia es que yo no tengo temor que me comparen, yo no tengo piel finita con respecto a que me impugnen, me pregunten y miren dónde yo he estado, no dónde voy a estar, porque el papel aguanta lo que le pongan. Y Wanda Vázquez, ¿es una posibilidad latente que ella también entre a esta carrera por la gobernación? Sí. Y sería un elemento un poco diferente, aunque ha estado en el gobierno toda la vida y tiene un historial que se puede revisar, no ha estado en la política. ¿Es un elemento que usted como uno de los candidatos está evaluando en términos de cómo diseñar su estrategia política? Bueno, más que el diseño de estrategia, yo insisto, en el caso de Wanda Vázquez tiene su historial y tiene su historial tan reciente como el gobierno de Ricardo Rosselló, las inacciones con respecto a ese gabinete de gobierno que ella heredó y que no cambió significativamente, entre otras tantas. Pero en el caso de Wanda Vázquez, como de otros actores que han sonado pero que no han manifestado claramente cuál es su determinación, yo esperaría que esas determinaciones se tomen. Estamos apenas a 3 semanas para que cierre el proceso de erradicación de candidatura. Yo he pasado por esto ya muchas veces en términos de cuando fui comisionado electoral. Mucho rumor al final del camino es lo que es. Y mi diálogo va a ser directo al país. No voy a incurrir en politiquería, no voy a incurrir en otra cosa que no sea resaltar mi historial, mi carácter y los datos de aquellos que tienen su propio historial
y su falta de carácter. Hay también un candidato write-in, no sé si lo ha visto, un doctor del centro médico, que es otro elemento adicional para esta carrera a la gobernación. Así es. Mira, yo en el 2012 competí con una coyuntura electoral muy particular históricamente hablando, desde el 72 me parece. No competían 6 partidos políticos. En aquel momento 6 partidos políticos competimos, de los cuales 2 estaban asociados de alguna manera a la independencia y sin embargo al final del camino yo aumenté los votos un 20% con respecto a la elección anterior. Obtuve más votos que las demás ofertas electorales, entre comillas, nuevas. Así que yo voy a confiar en que mi mensaje dirigido al país llegue, de nuevo, insistiendo en historial y carácter. Insisto mucho en eso, Ayola, porque yo creo que en ocasiones, cuando se acerca el ciclo electoral, esta idea de que tiene que ser una cara nueva. Bueno, pues vimos una cara nueva en las pasadas elecciones. No terminó el cuatrenio. No, pues tiene que tener grandes ideas. Pues vimos al del plan. Y no había ni ideas ni ejecución. Y yo creo que es importante cuando uno solicita un trabajo, que tú muestres tu resumen, que recoges tu historial, tu experiencia. Tú puedes llamar a las personas que son referencia y probar el carácter de esa persona al momento de reclutarlo. Y nosotros los que nos sometemos a este proceso electoral estamos más que solicitando el trabajo, es que nos deleguen la confianza de asumir una responsabilidad y debe verse ese historial, en el caso del médico que ha sonado, en el caso de otros candidatos. Y yo sé que va a haber candidatos, Ayola, que resienten someterse a ese juicio. Y ya uno los ve que a veces cuando la prensa les cuestiona o cuando tienen que dar explicaciones, uno nota que hay un elemento más de victimación o se sienten más víctimas que otra cosa. Yo creo que eso es parte del proceso y hay que ser transparente y abierto en ese proceso. ¿Usted confía que el PIB en esta elección quedará inscrito cuando terminen de contar los votos esa noche? Mira, me han hecho esa pregunta muchas veces. Mi objetivo no es si el PIB queda o no inscrito. Mi objetivo es que el país tenga una opción para girar el timón y dirigirnos a una nueva ruta con respecto a nuestro futuro. El país en los últimos 32 años, Ayola, desde el 89 al presente, ha tenido 16 años de gobierno popular y 16 años de gobierno PNP, cada uno 4 cuatrenios. Tenemos un país que está en quiebra, en más de una década de depresión económica, con una Junta de Control Fiscal impuesta por la territorialidad de Puerto Rico, en donde hemos visto que el amiguismo, la corrupción es cada vez más patente, más dañina para el pueblo. Si seguimos votando por los mismos que nos han fallado, pues entonces el problema es del elector. Y mi ofrecimiento al país es que esta es una oportunidad de romper el espinazo a ese comportamiento electoral, a romper con la mala costumbre de votar por costumbre y de darle la oportunidad a aquellos que en el pasado con los prejuicios anti-independentistas no se le daba la oportunidad, pero yo he estado en el Senado y de allí no declaré la república ni la independencia. ¿Usted cree que eso, porque eso todavía es una carta que juega, por ejemplo, el PNP, y la juega contra Carmen Yulín Cruz, por ejemplo, y contra el Partido Independentista? Ellos vienen con la independencia y las encuestas todavía plantean que hay una mayoría del país que apoya la estadidad. ¿Eso giraría contra su candidatura? Pues ahí es parte del reto de orientación. Por ejemplo, de esos 16 años desde el 89 al presente que ha gobernado el PNP, que son gobernadores estadistas, ¿y dónde está la estadidad? No ha llegado y han venido gobernadores populares con distintas acepciones de cuál es su visión sobre el Estado Libre Asociado. No ha llegado ninguna de ellas. Así que yo sí soy independentista, yo no escondo eso como un proyecto político del PIB, pero estoy impulsando un proceso de descolonización inclusivo donde participarán los demás para que en conjunto obliguemos al Congreso a respondernos con la viabilidad, responsabilidades y obligaciones, ¿verdad?, de cada opción. Pero tú tienes razón, rápidamente. Aquí el discurso es, si tú votas por un independentista, al otro día enrollan las carreteras, cortas cañas, es decir, todos los prejuicios se desempolvan y volvemos a la Guerra Fría. Y todo lo contrario, eso va a tener su espacio y va a tener su momento en el debate público para que el país escoja. Pero la pregunta es, por los que has votado que son estadistas y populares, ni te han traído la estadidad, ni te han traído el Estado Libre Asociado cambiado, pero te han traído pobreza, necesidad, quiebra. Así que yo creo que es una gran oportunidad para, rompiendo esos prejuicios, que el PIB tenga una más allá del estatus, de la independencia como una fórmula política, ¿cuál sería o cómo ve usted un proyecto económico para Puerto Rico? ¿Cuál sería el modelo económico que usted simpatizaría? Bueno, en primer lugar, dentro de las limitaciones de la territorialidad, que yo creo que hay que romper con ellas para insertarnos al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero también trayendo inversión de capital extranjero. Pero actualmente hay pasos concretos que se pueden dar. Uno de ellos, tú sabes que ahora van a eliminar el 4% del arbitrio especial, o hay una amenaza de que se elimine. Eso es cerca de un 20% del presupuesto del país. Ese arbitrio especial puede cambiarse por una contribución fija
en donde a base del Código de Rentas Internas Federal, si le imponemos un 10% a la repatriación de esas ganancias, podemos tener más de 3.000 millones de dólares en ingresos al fisco. Eso para inyectar a la economía, para crear empleos, particularmente a los más jóvenes, en lo que es el pequeño empresarismo. El agilizar los permisos para que aquellos que quieren abrir sus propios negocios, tienen el local, ya lo tienen alquilado y no lo pueden abrir porque falta tal o cual permiso. Eso por hablar de crisis reciente que se ha estado debatiendo. Así que mi visión con respecto al tema del modelo económico, aún dentro de las limitaciones de la territorialidad, es uno de energizar nuestra economía, de inyectar para la creación de empleo, pero dentro de la territorialidad eso solamente va a alcanzar hasta unos límites porque no podemos intercambiar comercios con otros pueblos, etcétera. Ya eso sería un proceso luego de la descolonización. Si fuéramos, ¿verdad?, fuera de la territorialidad, si fuéramos un país independiente, ¿a qué país o a qué modelo económico usted vería que nos acercaríamos? ¿A un país como un modelo económico como Canadá o como Venezuela? Mira, yo te voy a decir, va a ser una economía a lo puertorriqueño. Los puertorriqueños tenemos una tradición no solo democrática en términos políticos gubernamentales, pero también una que sea activa en términos económicos con inversión. Yo sí pienso que el ser humano no puede ser un objeto de la función del gobierno. Tiene que ser el sujeto, la razón de ser, es decir, una idea socialdemócrata parecida más a Canadá, parecida a países como Panamá, Costa Rica ha tenido también un gran repunte económico, es decir, aquí tiene que haber una apertura a los mercados internacionales, pero eso va a ser lo que decida el pueblo de Puerto Rico, y yo sé que en tu pregunta, no por ti, pero que es una pregunta puntual, quienes han sido adversarios del proceso de la independencia o del PIB, aún fuera del contexto del debate independentista, históricamente es cómo desempolvamos algún país que antes era Haití, República Dominicana, que ahora República Dominicana tiene mayores índices de crecimiento económico, o en el caso ahora de Venezuela, antes era Cuba porque estaba Fidel Castro. Ya los Estados Unidos con Barack Obama visitaron Cuba estando Raúl Castro de presidente, ya no lo está. Es decir, pero esos prejuicios los escondieron ahora para sustituirlos por otros. Puerto Rico independiente va a ser como Puerto Rico. Cuando me preguntaron recientemente, no, que si Venezuela, Maduro, yo no soy ni madurista ni trumpista. Yo soy un puertorriqueño independentista que cree en que la soberanía es una llave para mejorar nuestras condiciones económicas, políticas y sociales. Y vamos a ser los puertorriqueños los que vamos a asumir esa responsabilidad, ni para ser como unos ni como otros, para ser nosotros mismos. Usted fue comisionado electoral también, de cara a un proceso en el que usted va a estar en la papeleta. ¿Estima que habrá, por ejemplo, escrutinio electrónico o la crisis fiscal será tal que estaremos contando esos votos a mano? Mira, yo fui testigo, por lo menos durante la presidencia de la licenciada Laisa García, de cómo fue un gran reto implementar el escrutinio mecanizado y cómo hubo grandes adversarios y se logró implementar contra la adversidad de manera exitosa. No hubo reclamos de malos manejos, no hubo reclamos de fraude en un país que es muy sospechoso de sus procesos políticos. Así que ese avance me preocupa que se vaya a echar al traste meramente por consideraciones de ventajería política del partido de gobierno. Hay una reforma electoral que amenaza el proceso electoral en Puerto Rico, amenaza la mutua fiscalización en el organismo electoral. Me preocupa que la falta de recursos impida que ese mecanismo electrónico, que ha sido garante de que cuando usted vota le cuentan su voto como es, ahora vuelva el tema de los palitos. Las personas tal vez no recuerdan, pero en el 2012 a María de Lourdes Santiago le restaron 11.000 votos, y no es que se lo robaron a María de Lourdes, le robaron a 11.000 ciudadanos que votaron por ella, que la representará en el Senado, su voluntad expresa en las urnas. Así que tengo gran preocupación. Mi fe está puesta en que en este momento personas que sean más pensantes, en donde no haya una consideración estrictamente político-partidista, den el paso para defender el organismo electoral más allá de cuestiones partidistas, porque esa es la garantía del país para la voluntad que expresa en las urnas. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a conversar con usted de aquí a las elecciones. Vamos a tener varios eventos, así que contamos con que participe de nuestra cobertura electoral. Claro que sí, yo le agradezco. Metro siempre ha tenido una gran apertura con respecto a este diálogo y yo estoy disponible, por supuesto que sí. Pues muchas gracias a ustedes, amigos de Metro Puerto Rico. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.